Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a ver una consecuencia de convergencia y una prueba para una serie divergente. Os había dicho que íbamos a ver la prueba de la integral para saber si una serie era divergente o convergente, pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ya que en este vídeo vamos a ver una consecuencia de convergencia y una prueba para una serie divergente. Y antes de verlo, os voy a explicar una cosa que os debería haber explicado en el vídeo anterior. ¿Por qué no os lo había explicado en el vídeo anterior? Bueno, pues porque daba por hecho que vosotros ya sabéis cómo obtener A y R en una serie geométrica. ¿Por qué lo daba por hecho? Bueno, pues porque ya estamos avanzados en este curso y es muy fácil saber cómo obtener A y R cuando estamos, por ejemplo, con una serie como esta de aquí. Es decir, nosotros queremos convertir este número repetido en un cociente de enteros y nosotros debemos de saber cómo obtener A y cómo obtener R, porque si estamos con una serie como esta, por ejemplo 5 por 1 medio elevado a k menos 1, aquí es fácil saber cuánto vale A y cuánto vale R. Pero ¿cómo sabemos cuánto vale A y cuánto vale R en este decimal repetido? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es formar los tres primeros resultados. Aquí tenemos el primer resultado cuando k es igual a 1, aquí tenemos el segundo resultado cuando k es igual a 2 y aquí tenemos el tercer resultado cuando k es igual a 3. Nos vale con los dos primeros resultados. ¿Por qué? Recordar que cuando tenemos una serie geométrica estamos con A, el primer término, más A por R, el segundo término, más A por R al cuadrado, el tercer término y así sucesivamente. Bueno, pues el primer término hace referencia a esa A y el segundo término hace referencia a por R, y como hemos obtenido A, bueno, pues tenemos este resultado que es igual a A por R, lo dividimos entre A y obtenemos a R, es decir, como A es igual a 12 entre 100, bueno, pues hacemos 12 entre 10.000 entre 12 entre 100, que esto es igual a, porque recordad que tenemos A por R es igual a 12 entre 10.000, bueno, pues para obtener R, simplemente tenemos que realizar esta división, ya vemos que esto se cancela, estos dos ceros se cancela y obtenemos 1 entre 100, aquí lo tenemos. Es decir, que en este caso A ya sabemos que hace referencia al primer término y R hace referencia a este segundo término, pero lo tenemos que dividir entre el primer término, porque recordad que aquí tenemos A por R. Bueno, pues así es como obtenemos A y obtenemos R. Cuando no lo tenemos, claro, simplemente tenemos que formar los dos primeros resultados para obtener A y obtener R. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver una consecuencia de convergencia. Nos dice lo siguiente que... Y esto de la consecuencia de convergencia es cuando en una serie no tenemos AR. Si no tenemos AR, ¿cómo sabemos si una serie es convergente o divergente? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si A sub n y S sub n son los términos generales de una serie y la sucesión correspondiente de sumas parciales respectivamente, entonces nosotros podemos realizar la siguiente resta. Aquí tenemos la suma parcial del enésimo término y aquí tenemos la suma parcial del enésimo término menos 1, es decir, del término anterior, que ya sabemos que es igual a esto que veis aquí. Aquí tenemos la suma parcial del enésimo término y aquí tenemos la suma parcial del término anterior. Bueno, pues como se trata de una resta, bueno, pues ya vemos que todos los términos se cancelan, excepto este de aquí. Ya vemos que el resultado de esta resta es igual a A sub n. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta resta es igual a A sub n. En este caso ya vemos que si tenemos esta serie que converge a un número S, que es el resultado de la suma, se tiene que el límite de la suma parcial enésima, cuando n tiende a infinito, es igual a S. Eso significa que el límite del término anterior, cuando n tiende a infinito, es igual a S, porque ya sabemos que esta serie tiende al mismo número. Bueno, pues esto implica lo siguiente, que el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, es igual al límite de esta resta, cuando n tiende a infinito, que ya sabemos que el límite de estas dos series o de estas dos sumas es igual a estos números. Como son iguales y los tenemos que restar, ya vemos que es igual a 0. Bueno, pues esto nos lleva al siguiente teorema. La condición necesaria para la convergencia nos dice que si la serie siguiente converge, entonces su límite, cuando n tiende a infinito, es igual a 0 para el término enésimo. Y esto nos lleva también a la prueba para una serie divergente. Es decir, en el anterior teorema establece que si una serie infinita converge, es necesario que el término enésimo o general tienda a 0. De modo equivalente se concluye que si el enésimo término de una serie infinita no tiende a 0, cuando n tiende a infinito, entonces la serie no converge.
aquí tenemos el siguiente teorema. La prueba del término enésimo para la divergencia es lo siguiente, que si el límite del término enésimo cuando n tiende a infinito no es igual a 0, entonces la serie ya vemos que es divergente. Recordar que aquí no tenemos AR. En esta serie no tenemos AR. Y como no tenemos AR, hemos averiguado si converge o diverge de la siguiente manera. Ya hemos visto que el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, tiene que ser igual a 0. Si es igual a 0, significa que converge. Si no es igual a 0, significa que diverge. Bueno, pues aquí tenemos un par de ejemplos. Ya vemos lo siguiente, que considerando la siguiente serie, tenemos que averiguar si converge o diverge. Y como aquí no tenemos AR, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues formar el siguiente límite. Simplemente sustituimos las K por N y llegamos a este límite de aquí. ¿Cómo le damos solución? Esto lo hemos visto al principio del curso. Ya sabemos que tenemos que dividir cada término entre N. Bueno, pues 4 por N entre N, ya sabemos que es igual a 4. 1 entre N, bueno, pues ya sabemos que es 1 entre N. 5 por N entre N, ya sabemos que es igual a 5. Y 3 entre N, ya sabemos que es igual a 3 entre N. Estos términos ya sabemos que tiende a 0 cuando n tiende a infinito, con lo cual nos queda 4 quintos. Y como no es igual a 0, significa que la serie diverge. ¿Por qué diverge si ya vemos que aquí obtenemos un resultado? Bueno, pues porque ya vemos que se trata de una serie donde no tenemos AR. Y hemos visto que la condición para que sea convergente, el límite del término enésimo tiene que ser igual a 0. Si no es igual a 0, es divergente. Y como aquí hemos obtenido este número que no es igual a 0, eso significa que la serie diverge. Cuidado con esto, que aunque obtengamos este resultado, como no es igual a 0, significa que la serie diverge, cuando aquí no tenemos AR. En realidad tenemos AR porque podemos considerar AR que es igual a 1, bueno, pues cuando tenemos el valor absoluto de R es igual a 1, lo que es lo mismo, R es igual a más menos 1, ya hemos visto en el vídeo anterior que esto diverge. Bueno, pues vamos a ver otro ejercicio. Ya vemos que tenemos que considerar la siguiente serie. Bueno, pues ¿cómo le damos solución? Ya vemos lo siguiente, que preparando todos los términos, los primeros términos, bueno, pues ya vemos que cuando k es igual a 1, aquí tenemos 0, cualquier número elevado a 0 ya sabemos que es 1, y a partir de ahí, si el resultado de este exponente es impar, ya sabemos que obtenemos menos 1, y si es par, obtenemos 1. Para el siguiente entero, que es 2, bueno, pues tenemos 2 menos 1 es 1, como es impar ya sabemos que obtenemos menos 1, y así, como digo, sucesivamente. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues como que el límite de este término enésimo cuando n tiende a infinito no existe, afirmamos que el límite del término enésimo cuando n tiende a infinito, como no es igual a 0, es divergente. Ya sabemos que tiene que ser 0 igual a 0 para que sea convergente. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ver 3 teoremas más. Nos dice lo siguiente, que si C es cualquier constante distinta de 0, entonces estas dos series que tenemos aquí convergen ambas o divergen ambas. ¿Por qué? Bueno, pues si aquí tenemos esta serie y ya vemos que es igual a 0, significa que converge. Recordad que tiene que ser igual a 0. Como es igual a 0, aquí al multiplicarle por una constante que no es igual a 0, como obtenemos 0, eso significa que ambas convergen. En cambio, si esta de aquí es divergente, obtenemos, por ejemplo, 3 medios, como no es igual a 0, ya sabemos que es divergente. Al multiplicarle por una constante, vamos a obtener otro número que no es igual a 0, porque ya sabemos que esta constante no es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que ambas series son divergentes. Para la suma de dos series convergentes, bueno, pues nos dice que si tenemos dos series que son convergentes, aquí tenemos sus resultados, entonces ya vemos que la suma de las dos series tienen que converger y simplemente tenemos que usar los resultados, sumarlos para obtener el resultado. Y lo mismo nos pasa con la resta. ¿Por qué esto es así? Recordar que aquí estamos obteniendo los límites del término enésimo. Y cuando tenemos el límite de una suma, es igual a la suma de los límites siempre y cuando ambos límites existen. Como ambos límites existen, porque ya vemos que son convergentes estas dos series, eso significa que la suma tiene que ser convergente. Y lo mismo con la resta. Y por último nos dice que una suma de una serie convergente y una divergente, el resultado tiene que ser divergente. Como he dicho, bueno, pues aquí ya vemos que aquí esta serie es convergente y esta es divergente. Si la sumamos y queremos obtener el límite, bueno, pues ya vamos a ver que es divergente. ¿Por qué? Porque, como os acabo de decir, el límite de una suma es igual a la suma de los límites siempre y cuando ambos límites existan. Y aquí
nos pasa lo mismo con la convergencia o divergencia. Si tenemos una serie que es convergente y la otra es divergente, eso significa que la suma es divergente. En cambio, si ambas son convergentes, la suma tiene que ser convergente. Y lo mismo nos pasa con la resta. Para terminar de entenderlo, vamos a verlo con dos ejemplos. Aquí tenemos estas dos series geométricas y nos dicen que son convergentes. La primera converge a 2 y la segunda converge a 3 medios. Para verlo, bueno, pues aquí ya sabemos que A es igual a 1 y aquí nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? A es igual a 1 para la primera serie y R es igual a 1 medio. ¿Qué es lo que tenemos que emplear? A entre 1 menos R. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que tenemos 1, 1 menos 1 medio. O lo que es lo mismo, tenemos 1 entre 2 menos 1 medio. Bueno, pues ya vemos que el resultado es igual a 1 entre 1 entre 2, es decir, 1 medio, o lo que es lo mismo, esto es igual a 2, aquí lo tenemos. Y para la segunda serie, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo, A es igual a 1 y R es igual a 1 tercio. Empleando este cociente, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 1 entre 1 menos 1 tercio, esto es igual a 1 entre 3 menos 1 tercio, esto es igual a 1 entre, aquí tenemos 2 tercios, o lo que es lo mismo, 3 medios. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que estas dos series son convergentes. Si estas dos series son convergentes, su suma tiene que ser convergente y simplemente empleando los resultados obtenemos el resultado. He hablado de suma, pero ya sabemos que tenemos una resta y es lo mismo. Aquí es sumar lo opuesto. Bueno, pues restamos los resultados y obtenemos este resultado. Eso quiere decir que esta resta es convergente. Y uno puede pensar, no es igual a 0, y hemos dicho que tiene que ser igual a 0 siempre y cuando no tengamos a R, pero aquí tenemos a R y tenemos a. Como se trata de series geométricas, bueno, pues ya hemos visto que esta serie converge a 2, que esta otra converge a 3 medios y que la resta, bueno, pues ya vemos que converge a 1 medio. ¿Qué nos pasa con el último ejercicio? Ya podemos ver que esta serie es convergente. Aquí no tenemos a R. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ya vemos que tenemos 1, aquí tenemos n más 4 por un lado, y aquí tenemos n más 5 por otro. Ya sabemos que tenemos que dividir todos los términos entre entre n. Bueno, pues ya vemos que en el numerador tenemos 1 entre n, y aquí en el denominador tenemos n entre n más 4 entre n por un lado, más, y aquí tenemos n entre n más 5 entre n. Bueno, pues el resultado que tenemos es 1 entre n entre, aquí tenemos 1 más 4 entre n, y aquí tenemos 1 más 5 entre n. Ya sabemos que estos términos tienden a 0 cuando n tiende a 0. Bueno, pues ya vemos que obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1. Lo que es lo mismo, 0 entre 1, esto es igual a 0. Como es igual a 0, ya sabemos que esta serie es convergente. ¿Qué nos pasa con esta suma de aquí? Bueno, pues que es divergente. ¿Por qué? Porque esta primera serie es convergente, pero esta segunda, como se trata de una serie armónica, ya hemos visto en el vídeo anterior que la serie armónica es divergente, como esta es divergente, la suma tiene que ser divergente. Recordar que el límite de una suma es igual a la suma de los límites siempre y cuando los dos límites existan. Como este de aquí no existe, eso significa que esta suma es divergente. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la prueba de la integral para saber si una serie es divergente o divergente. Hasta la siguiente.